sí me sorprendió, pero en realidad he visitado bastantes países, aunque no había estado en Sudamérica, pero sí me recuerda en ciertas cosas a algunos países. Por ejemplo, tiene cosas parecidas a México, Sí. que yo estuve hace 2 años. El sentido del tráfico, cómo se conduce un poco la comida, que hay mucha carne, mucho frito, mucha salsa, eso me recuerda bastante a México. Y en otras cosas, el tráfico también me recuerda a Asia, porque es un poco una locura y cada uno hace lo que quiere. ¿Qué tal amigos de Acelerando? Sean bienvenidos a este episodio especial, nuestro programa que tiene un invitado de lujo. En esta ocasión vamos a contar con nuestro invitado, con Willy Fox, un gran amigo que se ha hecho en esta última semana porque hemos estado compartiendo una aventura épica. Hemos estado en el Bolivian Epic Adventure Tours junto a Juan Carlos Chavo Salvatierra y otros amigos aventureros del mundo del motociclismo. Willy es famoso, él es español, es un gran hombre que sigue, por supuesto, esto que tanto nos gusta, que es el motociclismo y el motorsport en general. Le voy a dar la bienvenida. Bienvenido a tu casa, Acelerando. Bienvenido a Bolivia, Willy. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Luego ya lo voy a contar, pero es mi primera vez en Bolivia. Estoy a punto de marcharme ya, es el último día y ha sido un viaje espectacular, de principio a fin. Así que estoy muy contento. Un poco cansado, pero muy contento. Nosotros en el programa vamos a conversar, vamos a charlar para que ustedes, amigos, puedan conocer a una de las personalidades que tiene este mundo del motorsport, este mundo del motociclismo, con muchísima experiencia, un hombre que le encanta también la aventura como a todos nosotros y que estoy seguro, amigos, que ustedes van a disfrutar de su presencia. Una pausa, por favor, y enseguida retornamos con toda la información y aquí conversando con nuestro amigo Willy. Guavirá, endulza tu vida. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Willy, querido, creo que se te abrió las puertas para venir a Santa Cruz, se te abrió las puertas para venir a Bolivia, para conocer lo hermoso que es nuestro país y que también la gente fuera de Bolivia pueda conocer a través de tus redes lo que es nuestro país. Y creo que este tour junto a Juan Carlos Chavo Salvatierra te dio esa oportunidad de conocer lo grandioso que puede ser el país y también lugares donde Willy está bastante enfocado también en el Dakar y pasar por lugares donde en aquella ocasión se corrió el Dakar creo que también tiene un gustito aparte para vos. Sí, la verdad es que yo no conocía mucho de Bolivia, había visto imágenes, pero como nunca la había visitado, me encargué también de no mirar mucho para que fuera más sorpresa. Y cuando me enviaron el plan del viaje, que Chavo me llamó y me dijo, bueno, fue a través de Dani en realidad. Sí. O sea, Dani todo, Nosiglia. todo eso fue por el Dakar. Es decir, Dani Nosiglia, que es amigo de haber estado en 3 Dakares juntos, me dijo que tenía un compañero llamado Chavo que había hecho muchos Dakares, que hacía un tour y que le gustaría que yo fuera para ver el país, para grabar, para hacer vídeos. Y enseguida le dije que sí, que adelante. Y entonces me presenté aquí en Bolivia sin expectativas, simplemente a pasarlo bien. Y vi que aparte de un país grande, es un país donde hay muchos extremos, desde desierto hasta alta montaña, frío, calor, humedad, lluvia, es todo muy cambiante. Ha sido muy interesante, muy divertido y ha sido curioso también el hecho de pasar por paisajes que sabía que había pasado el Dakar, porque en realidad yo he vivido 6 Dakares de momento, pero todos han sido en Arabia Saudita. Entonces, los Dakares de Sudamérica solo los viví por la tele. Y me gusta ver esta parte como más aventurera. El Dakar se ha convertido en una carrera muy rápida, pero que quizá no es tan aventurera o tan cambiante o tan de navegación como antes. Ahora son etapas donde las medias de velocidad salen a ciento y pico por hora. Eso significa que los pilotos van muy, muy rápido. Y
de lo que se quejan los de detrás, sobre todo, porque los de delante ya les va bien, es que no se navega tanto. Que es muy abierto, es muy gas y se convierte como en un MotoGP de arena. Y aquí en Sudamérica tuvo la fama de ser mucho más cambiante, agua, montaña, altura, bosque, y los pilotos lo sufrían más y consideraban que era más una aventura. Y haces referencia ahí a un personaje, a Dani Nosiglia, y por ende conoces a toda la familia Nosiglia, por ende también lo conoces a su padre, famosísimo en nuestro país, a Walter Nosiglia padre, Waltico también, que por supuesto estuvo, pero vos eras parte, no eras un compañero de equipo, sino que estuviste presente cuando ellos hicieron esa presencia boliviana en el Dakar y vos los acompañaste con la marca. Sí, señor. Dani corrió con nosotros. Yo trabajo para la marca de Rieju, que es una marca de motocicletas española. Realmente es la última que queda fabricando en España, decidieron ir al Dakar y no en la primera edición, sino en nuestra segunda edición, decidieron fichar a Dani como piloto y corrió 2 seguidos, luego tuvo uno de descanso y luego el tercero. O sea, hemos vivido 3 Dakares juntos con la marca española. Yo me encargo de toda la comunicación de la marca, es decir, llevo las redes sociales, llevo las declaraciones de los pilotos, las entrevistas, los vídeos y hago todo el contenido durante el Dakar. Entonces eso me permite vivir muy de cerca con los pilotos, Por supuesto. conocerlos, hablar con ellos en confianza, entrevistarlos cada día y también compartir su sufrimiento, sus buenos momentos, sus malos, porque el Dakar es muy duro y muy largo y siempre hay malos momentos. Y con Dani los hemos tenido porque se lesionó, por ejemplo, se sacó el hombro de sitio y tuvo que dejar el Dakar. Y ahí se forjan amistades porque se viven muchas horas. Son 20 días seguidos, todo el día, intentando que todo vaya bien, pero al mismo tiempo es un lugar donde hay mucha presión, donde todo vale mucho dinero, donde la gente ha invertido su dinero, su tiempo, sus esperanzas y prácticamente todo durante todo el año o varios años para correr esa carrera, y es un lugar complicado de trabajar. Yo, por suerte, con la experiencia que tengo, me he acostumbrado y sé cómo hacerlo, pero es delicado porque cuando las cosas van bien es muy bonito, Por supuesto, claro. pero Es lindo postear, estamos ganando. en las carreras cuando las cosas van mal es duro, y entonces cuando eres el encargado de transmitir lo que ha ido mal, es complicado en el sentido de que los pilotos, cuando han tenido un accidente o han abandonado o se ha estropeado la moto, normalmente no quieren hablar de ello. Y el mismo día están hechos polvo, incluso a veces están llorando o están en el médico. Y claro, yo también tengo que ser ese personaje que va ahí, bueno, ya sé que tal, pero deberíamos explicar, por lo menos decir, y son momentos duros, pero con los años también conozco a los pilotos y sé un poco cómo tratarlos, y les aviso con antelación de que yo estaré ahí para lo bueno y para lo malo, y que al final la prensa tiene que explicar lo que pasó. Y si un día pasa algo que no tenías planteado o que no es lo que esperabas, es parte de las carreras. Cuando llega Willy a Santa Cruz, cuando llega a Bolivia, el primer contacto que tuvimos nosotros, estaba justo Alfonso, nuestro coordinador general, estábamos en KTM, había una conferencia de prensa, y a modo de esperar y demás, junto con Juan Carlos, con Chavo y parte del equipo, empezamos a ver unos videos de la baja. Y en uno de ellos aparece mi gran amigo, como mi hermano podríamos decir, Diego Llanos, con quien también has compartido con él en el Dakar. Y creo que tenés un concepto del mismo tal vez que tengo yo, de que es un piloto que va siempre a fondo, a tope, como dicen ustedes. Sí, sí, sí. La verdad es que tuvimos justamente a Diego Llanos y a Dani Nosiglia en el mismo equipo. Entonces teníamos 4 pilotos y ellos eran 2. También estaba Pato Cabrera, que es de Chile. Y era un equipo muy curioso, y me acuerdo que Diego es una persona que para mí trabajar era un poco difícil porque es muy tímido delante de la cámara, y no lo parece, porque es un chico que da mucho gas y va muy rápido, pero cuando le ponía la cámara delante siempre estaba hablando flojito y como que se escondía, y me decía que le costaba. Y sí, yo todo y habla así. Habla flojito, si hay algo por aquí se apoya y se tapa un poquito la cara y así. Pero es muy buen chico. Su familia también
miraba todos los vídeos y comentaba, sus hermanas, muy, muy majas. Y con él tuvimos también una situación un poco límite, porque ya el primer día él estaba súper motivado y siempre va muy rápido. Y fuimos al shakedown, que para los que no sepan, el shakedown es como el último entreno oficial antes del prólogo. Es donde los pilotos pueden probar las motos, aún se pueden hacer algunos retoques con los mecánicos y suele ser una vuelta de 5 a 15, 20 kilómetros, es decir, cortita, y pueden hacer 2 o 3 vueltas. Y llegamos en el coche y pasaban motos y viene una... Y nosotros dijimos, ¿quién es este loco? Y el que estaba conmigo, que era el director de equipo, ese es nuestro, porque vio la equipación. Pasó y era Llanos. Y dijimos, ¿dónde va este loco tan rápido? Pues si no, no Sí, es competición shakedown. aún, es shakedown. Y a la próxima vuelta, y pilló el típico río seco, el agujero que hace el agua, un poco de lado, y la moto le hizo ¡pam! Y salió volando él y la moto también. En pedazos. O sea, yo en ese momento sentí miedo, mucho miedo, porque pensé, se ha hecho mucho daño. Quizá matarse no, porque ahí en la arena también es difícil y como saltó, pero no las tenía todas. Es decir, vi la bola de polvo y la moto dando volteretas y él por el suelo también. Y lo tengo grabado en vídeo, fui corriendo y llegué, él estaba en el suelo todo con la cara marrón y llego y le digo, estaba Walter con nosotros, que llegó ahí a la caída. Le digo, Walter, llamo al helicóptero. Lo dije como flojito y serio, a ver cómo de malo era el accidente. Y se gira Diego de repente con toda la cara marrón y me dice, no, estoy bien. Y tenía la cara marrón, el casco roto, la ropa... Bueno, la moto tenía toda la navegación rota, arrancada. O sea, iba más de 100, iba muy rápido y se pegó una hostia muy fuerte. Y él también he de decir que es muy fuerte, porque justamente en ese Dakar teníamos el shakedown y luego había día de descanso y prólogo. Así que tuvo como un día extra. Pero esa misma tarde estaba en el fisio y le entrevisté un poco y me enseñó la herida. Tenía todo el moratón aquí, la herida le estaban tocando y él... ¿Usaban airbag ya en esa época? Creo que él no. No, yo diría que no era obligatorio y él diría que no llevaba. Sí, No, fue no. fuerte ese. Porque hace, sí, por lo menos 4 años. Y Y mira, ahora que me decís del casco de Diego, en los 3 años que he compartido con Diego, cascos rotos han sido como 4. Y todos, o sea, todos salvados de... rotos. Como dice él, No. me salvé de pedo. Ya. Pero es porque su forma de andar, la manera en la que a él le gusta andar, vos le decís, Diego, anda un poquito regulando, no sabe esa palabra él. Y es un piloto rápido y es muy bueno, es muy hábil con la moto, pero siempre está yendo ahí al límite. Y eso lo hace un piloto único. Y cuando le salen las cosas, no lo para nadie. O sea, es un gran piloto, ¿no? En ese Dakar se recuperó en ese día y empezó a correr. Y yo noté que la primera etapa, el prólogo, salió un poco más calmado, como hoy, que casi termino mi Dakar antes de empezar. Pero luego, durante el Dakar, hubo un día que tuvo una reparación, que eso nos pasa siempre. En Arabia es un país petrolero, pero la gasolina es una mierda. Y a veces encuentran agua y, bueno, pues ponen gasolina de mala calidad. Y a algunos pilotos les pasa que entonces la bujía pues no hace la chispa y se les apaga la moto. Y ahí perdió mucho tiempo y el siguiente día salía muy atrás. Pues ese día yo me acuerdo que estaba filmando a 500 metros de la salida. Iban pasando y claro, estaba más atrás de lo normal. Y de repente oigo, papá, papá, papá. Y digo, vale, ese es Diego. Y pasó y en esa etapa no sé si adelantaría a 20 o 30 pilotos. O sea, salió a pillarlos a todos y si normalmente pues salía 30, 40, salió el 70, 80 y todos esos los pasó. Pero a saco. Es impresionante ver cómo el mundo es tan chico, ¿no? Porque Willy, que es una persona que yo se puede decir, lo consumo cuando estoy llegando a casa, cenando, compartiendo un rato con mi perro, charlando ahí en la hamaca con mi padre. Te veo los videos cuando es el Dakar.
prefiero mirar lo tuyo porque me hace sentir como que estoy ahí en realidad. Y saber que hubo esa conexión entre Dani Nociglia, que es amigo nuestro, Diego, que es como un hermano, y el estar tan cerca y ahora tenerte aquí, la verdad que fue bastante, bastante bonito. Y ahora quiero preguntarte, esa sensación de llegar a Bolivia, de tener lo que me decías, de no haber querer visto tanto antes de llegar y aventurarte, ¿cómo te sentís? ¿Cómo era como te lo imaginabas? ¿O qué fue lo que pensaste que tal vez no ibas a encontrar? ¿O dijiste, esto realmente es único? A ver, sí me sorprendió, pero en realidad he visitado bastantes países, aunque no había estado en Sudamérica, pero sí me recuerda en ciertas cosas a algunos países. Por ejemplo, tiene cosas parecidas a México, Sí, que yo mucho. estuve hace 2 años. El sentido del tráfico, cómo se conduce un poco la comida, que hay mucha carne, mucho frito, mucha salsa, eso me recuerda bastante a México. Y en otras cosas, el tráfico también me recuerda a Asia, porque es un poco una locura y cada uno hace lo que quiere. Sí que cuando hablé con mi hermano, que bajé a Santa Cruz y me dijo, uy, pero Santa Cruz no es Bolivia, como diciendo, Santa Cruz no tiene nada que ver con lo demás. Y pensaba, bueno, y lo entendí cuando salimos, porque Santa Cruz hay un orden, los edificios están bien, es todo como bien hecho, la carretera no tiene agujeros, ¿vale? Está en buen estado. Y cuando salimos de aquí eran carreteras con baches, con agujeros enormes, con perros cruzando, las casas de La Paz a medio construir, todos los edificios como mitad hechos, mitad no, les faltaban paredes, algunos no tenían ventanas y era como, ¿Qué pasó aquí? sí, 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 como si pasara un huracán. Es muy curioso, porque además La Paz, yo sabía que era una ciudad especial, pero me sorprendió el ver que es una barbaridad de edificios prácticamente todos iguales por el color, porque es todo ladrillo, construidos prácticamente sin orden hasta arriba a la montaña y es como todo un valle, todo naranja de ladrillo, construido hasta arriba del todo y como casi una encima de la otra. O sea, ahí Como hay... las favelas. Sí, 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 sí. Me acuerdo de ver, saqué alguna foto desde arriba, desde el alto, Sí. y miré y dije, pero vaya locura. O sea, aquí no hay nadie que ponga orden, simplemente han ido construyendo cada uno detrás del otro hasta que llegaron a la cima de la montaña. Y el tráfico ya no te digo, porque el día que llegamos a La Paz fue justo, El día de la lluvia. llegamos un día de tormenta después de 500 kilómetros, que pasamos frío, nos cayó granizo, era de noche ya, llegamos como que ya quiero llegar al hotel. Y llego a La Paz y miro el GPS y me ponía 17 kilómetros. Y digo, pero ¿cómo puede ser si ya estoy en la ciudad? Y tardé 35 minutos más desde la ciudad, desde el alto, que el GPS me puso por un camino que bajaba así de barro, que estaba lloviendo, que pensé, ahora te vas a caer cuando ya no te queda nada. Y cuando bajé a la ciudad, adelantaban los autobuses, te cruzaban, el otro cayó, había barro en el asfalto, entonces resbalaba mucho, un par de calles estaban cortadas y tenías que pasar por el carril auxiliar por fuera, con los coches al lado pitando, y era como, uy, 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 era... Eso fue... Estresante. Sí, y yo estoy acostumbrado digamos, no me estreso y voy con el flow de lo que haya, me acostumbro. Pero luego cuando paras en el hotel dices, uy, 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 que porque también ese día se me cruzó un perro cuando iba a tope, luego se nos puso a granizar y en la moto da miedo que resbales, algún coche no pone el intermitente y se te cruza adelante. Y fue como, uy, aquí hemos llegado todos, pero todo el mundo se ha salvado de alguna que era, uy, casi. Ryan cayó y se rompió la chaqueta, el otro también cayó en una rotonda, el otro no encontraba el hotel. O sea, una aventura con todas las letras, pero La Paz me sorprendió Por lo por, por, caótico. por ser diferente, por decir sí, y la mañana siguiente que cruzamos el Alto, Sí, por el mercado. donde están los mercados, eso era aún peor. O sea, íbamos en moto. Si fuéramos en coche, aún estaríamos ahí en la cola, porque es como un embudo de 4 carriles de coches a un dedo, cada coche del de delante o del de al lado, tan juntos que el piloto que iba delante mío se lo llevaron porque no le pasaba el manillar entre dos coches,
donde las furgonetas abren la puerta y la gente baja a media calle y va regateando los coches y todo el mundo pitando y nosotros esquivando por la derecha, por la izquierda, mientras la gente de las paradas iban caminando y era como, ¿pero esto qué es? Estuvimos 45 o Sí, 50 fácil. minutos para cruzar Ustedes en una moto. calle. Sí. Nosotros íbamos en la movilidad y creo que no les conté a ustedes. Ese tráfico que habla Willy es una salida hacia Copacabana, que es una carretera de 4 carriles. 4 carriles para 4 carriles de venida, 4 de ellos. Lo hacen un mercado, pero para el mercado no solo es la gente apostada al costado del camino, sentada y vendiendo, sino que ahora ya los estacionan los camiones y bajan la mercadería directamente ahí. Y sí, nosotros venimos en el carril número 4, quedamos en el 3, quedamos en el 2 y hay que pasar por un solo carril en un punto cuando ya se empieza a liberar. Y como dice Willy, no te dan espacio a nada. Nosotros estábamos con Sebastián Domínguez, que fue mi compañero durante todo el viaje, fotógrafo, y no nos quedó otra. O sea, le dije a Seba, no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer para meterme al carril de la izquierda y poder pasar. Y así que apliqué una táctica que fue efectiva. Estaba el minibús y abrí mi puerta. La abrí mi puerta completa, la del chofer, la dejé ahí y no podía pasar. O sea, se la tenía que llevar la puerta o dejarme pasar. Entonces, por suerte y gracias a Dios, el del Trufi frenó y me pude meter. Si no íbamos a seguir, no sé, tal vez podría estar ahorita todavía ahí haciendo la fila porque no le iba a dar el espacio. Esto es algo de lo que se vive, algo de lo que pasa en los tantos días que hemos compartido y que creo yo quedan grabaditos ahí en la mente. Sí, y ahí yo encendía las dos cámaras y iba hablando a cámara y les decía, pero era este tráfico, pero esto no... Y de mientras tanto en el vídeo, pasaba, el otro cae, grabo el vídeo como le recogemos la moto, la gente nos ayuda, el otro de la furgoneta se va. Era un caos. Y con la puerta arriesgaste, porque otro del grupo me dijo que un día se le llevaron la puerta. Abrió un momento, creo que era Miki. Abrió la puerta, ¡pum! Y se le llevaron la puerta. Yo por suerte, como les digo, por suerte pararon y bueno, pudimos salir de esa situación. Tenemos muchas más cosas para contar, hay muchas preguntas para hacerle a Willy y yo les voy a pedir, amigos, que vamos a una breve pausa y vamos a continuar charlando con nuestro gran amigo y comentando de lo que fue esta aventura de 7 días que compartimos a lo largo de Bolivia. Guavirá, endulza tu vida. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Vamos a seguir conversando con nuestro querido amigo Willy Fox, que nos visita desde España. Pero antes, nosotros en esta conversación queremos, por supuesto, compartir un poquito, bajar el nivel de estrés que hemos tenido durante toda la semana, porque ha estado complicado. Quisiéramos compartir. Hay un dato bastante interesante. Lo entendí el primer día que lo conocí a Willy, porque le invité una taza de café y me dijo, no puedo tomar café, no tomo café. ¿Cómo es eso, Willy? Mira, yo en mi vida en general soy o blanco o negro, ¿Ok? ¿vale? Y soy muy cabezota. Entonces, cuando era pequeño, en el colegio, pues te explican que las drogas son malas, que el tabaco es malo, que no sé qué. Y entonces yo decidí que no tomaría drogas, ni fumaría, ni bebería café, y lo cumplí. Nunca he probado ninguna droga, nunca he probado ningún tabaco, ni porros, ni nada, y nunca he bebido café. De pequeño, cuando olía el café, no me gustaba el olor. Ok. Y como yo soy bastante hiperactivo y me levanto de la cama y ya estoy así. Entonces, no necesito que nada me despierte, que es lo que normalmente la gente usa el café para eso, para despertarse, para cuando están dormidos, para... Yo no lo necesito. Y además, no quiero depender de algo.
no quiero estar dormido y depender de tener que beber un café. Entonces, nunca lo he tomado y así mi cuerpo ya no lo necesita y no dependo de un agente externo para estar despierto, para hacer cosas o para que mis hermanos se levantan y al cabo de un rato, "Uf, me duele la cabeza, es verdad que no me he tomado el café". Y yo eso no lo quiero tener. Imagínense si Willy tomara una taza de café. Si así nomás se metió allá a 5.200 metros en Charquini al agua, ¿cómo sería con un café? Por eso te vamos a invitar a un tecito. Claro. La vamos a Para estar endulzar tranquilitos. con azúcar guavirá. Este sachet que es azúcar extra fina, ideal para la gente como nosotros que viajamos constantemente, para gente que está todo el tiempo de viaje, directamente en la mochila, directamente en el bolsillo para poder de esta manera abrir a la taza directo, batimos y tomamos el cafecito o el tecito o la manzanilla en este caso para que nosotros estemos un poquito más relajados. Ya saben amigos, Guavirá es la mejor opción para todos ustedes. Guavirá, endulza tu vida. Continuamos con el desarrollo de este podcast, esta charla, conversando con nuestro amigo Willy Fox, que nos visita desde España. Willy, quiero que hablemos un poquito ya en específico de cómo fue todo el tema logístico, todo el tema día tras día de esta aventura que hiciste a través de Juan Carlos Chavo Salvatierra por Bolivia. Iniciaron el primer día, iba a decir competencia, pero creo que no es lo adecuado, pero también puede ser porque ustedes, con el grupo que salieron, nosotros teníamos tiempos determinados y aproximados de cuánto tal vez podrían tardar de un punto a otro. Iban volando, o sea, iban muy rápido en las motos. Willy iba siguiendo, creo, a Chavo, a Ryan, que son gente experimentada. Y creo que esos caminos entre Samaipata, Valle Grande, más allá del derrumbe que hubo en Samaipata, lo disfrutaste como si fueras, no sé, estabas jugando con una moto en caminos espectaculares. Totalmente. Empezamos en Santa Cruz y el primer trozo fue un poquito de asfalto y luego ya nos dijeron que siempre hubo incertidumbre. Tipo, la carretera está cortada, no sabemos si podremos pasar, pero yo siempre pensé, bueno, vamos en moto, tiene que estar muy mal para que no pase una moto. Encontramos un par de deslizamientos de tierra, la carretera cortada con una grúa, nos esperamos un poco, al final pudimos ir pasando, había mucho barro y entonces entramos en los caminos y ahí nos divertimos. Y el primer día fue divertido, pero también duro, porque por los desprendimientos nos retrasamos. Y como el sol aquí se va como a las 6 de la tarde, que no es muy tarde, se nos empezó a hacer de noche, llovía, por lo que íbamos más lentos, y hubo una parte que también bajó una niebla bastante intensa, y lloviendo de noche y con niebla no se ve nada. Y cuando el suelo está mojado, era complicado. Es decir, estábamos disfrutando porque era una aventura, pero era duro, ¿eh? Porque entonces, si corres mucho, salpicas barro y te lo tiras a las gafas y no ves, si te quitas las gafas, te va a los ojos y tampoco no ves. O sea, tienes que ir con cuidado, pero al mismo tiempo, en el grupo éramos como mitad motos grandes, sí. 1290, 1390 y la 890 de Ryan. O sea, habían 3 1290, la de Phil, la de Chavo y la de Bamba. La de Bamba. Estaba la de Ryan, que era una 890, también una de las grandes, y los demás teníamos las pequeñas, las 390. Entonces, claro, para poder seguir el ritmo de los de adelante más o menos, que nunca puedes porque las motos corren mucho más, tienes que ir a lo que da la moto. Entonces yo iba como si fuera un rally. O sea, no soy el más rápido, pero a mi ritmo y con una moto pequeña iba a lo que daba la moto. Y entonces era muy divertido, porque teníamos el track ahí y me sentía como en el Dakar. Eran caminos que no había visto nunca, en un paisaje nuevo, pero tenía las motos que si me despistaba se iban yendo cada vez y era como ¡guau! Y aún así, como son pilotos muy buenos, ellos se iban. O sea, aunque yo vaya lo rápido que vaya. Ryan es varias veces campeón del mundo de motocross. Chavo es un top 10 del Dakar. Phil, que no lo conocíamos, pero iba pegado a esos dos. Y era como... Te comento un poco. Phil, cuando Chavo nos avisa que iba a venir, nos dice, sí, va a venir una persona de Nueva Zelanda, bla, bla, que anda en moto, bla, bla. Pero el día que lo vimos andar, no, este tipo es campeón de Nueva Zelanda porque anda en una moto gigante en esos caminos y la
la llevaba como él quería, o sea, Pero hacía es lo que que es- quería con esa moto. A mí Phil, aparte de sorprenderme, bueno, sorprenderme, simplemente de ver que era buena persona, que era un tipo como humilde, tímido, pero es gracioso porque es un chico muy alto Sí, y es gigante. exageradamente fuerte. Yo el primer día lo noté porque a los pilotos tú vas, les das la mano y cuando un piloto te aprieta la mano ya sabes que es un piloto. Porque la gente que ha agarrado un manillar y freno y embrague durante muchos años tiene unos dedos que parecen butifarras, que decimos nosotros. Entonces, ellos te agarran la mano y te la estrujan y es como, ya lo vi que era fuerte. Pero cuando vi cómo llevaba la moto, más adelante hablé con él y me dijo, no, no, yo llevo moto desde pequeño y pensé, vale, ahora ya me cuadra. Y tiene una empresa que hacen tours. Pero no es normal porque los otros dos son top del mundo. Es decir, que te dejen una moto de 250 kilos y perseguir a dos personas Que que han saben lo estado que entre hacen. los mejores del mundo, es otro nivel, ¿eh? Yo a veces me pienso que voy bien en moto y entonces voy con mis amigos que son pilotos y me doy cuenta que no sé nada. Pues ahí yo iba todo lo que podía y ellos me pasaban como si nada y hablé con ellos dos y les dije, oye, Phil anda muy bien en moto, ¿no? Y me dijeron, Willy, yo y Ryan íbamos atacando, digamos, al ataque, y cada vez que me giraba lo tenía aquí. Me decía, Sí, no lo puede vi. ser. Lo intentaban desenganchar y no podían. Y es un chico que me ha caído muy bien. Y cuando hemos tenido que ayudarnos entre nosotros o mover las motos así, te viene, no, un momento, y hace, ¡po! Y levanta la moto él solo. Sí, hay un video, lo voy a poner en este momento, que una 390, similar a la que estabas manejando, se sale un poquito de la huella que habían trazado ustedes en el derrumbe y hace Phil. Stop, viene, levanta la moto, la pone en el lugar, siga. O sea, Como si fuera un juguete. como si fuera un juguete. Pero luego la suya, la 1290, también la movió él. Dice, no, es que la rueda de atrás tiene que estar aquí. La cogió y hizo... Y dije, ¿cómo? Y estábamos a 3000 y pico de altura, que después, pobre, él tuvo una doble neumonía, entonces tiene los pulmones mal y se ahoga. Pero tiene una fuerza de un oso, de verdad. Es muy... Luego lo ves, que es un tío de 1,80 m y largo, yo diría, con un brazo muy grande, pero es impresionante cómo lleva la moto y la fuerza que tiene. O sea, cuando había que mover las rocas o las motos, te hace, ¡ay, sí, pum! Y te Sí, mueve salvaba las papas en ese momento. totalmente. Cuando salimos de Valle Grande, nos vamos hacia Sucre, que es la capital de nuestro país. Ese trayecto fue interesante porque son caminos ya secos, caminos muy de montaña, trabados para ustedes, y que hasta el punto donde estuvo el deslizamiento, ustedes avanzaron bastante rápido. Pasaron por Pucará, pasaron por La Higuera, que es el lugar donde se encontró al Che Guevara, y más adelante llegar hasta un puente que une estas dos comunidades, estos dos pueblos, estos dos departamentos, hace también que ustedes empiecen a salir de lo que es Santa Cruz de la Sierra y empezar a unirse y conectarse con Bolivia. Creo que esos caminos son... Mira, se me paran los pelos porque yo lo hice ese camino, y disfruté de la moto, disfruté de esos. Ese camino, ese día fue espectacular porque eran caminos rápidos, ya estaban secos, no llovía, el tiempo nos respetaba, es decir, hacía buen tiempo y se podía enchufar bien. Y después de ver las curiosidades del Che, que es alguien que siempre has escuchado en el cole, que quien más, quien menos había tenido alguna camiseta, que habíamos visto la película de Diarios de Motocicleta. Después de eso pasamos el puente de ahí abajo con el río enorme, que era espectacular, y entonces tiramos un trozo más que iba yo delante porque Chavo estaba atrás esperando porque se le había roto la moto a Chicho, y entonces fui yo liderando porque los otros no tenían el track hasta que llegamos al puente. Y a mí en realidad esas cosas son de las que más me gustan del viaje, ¿eh? Llego y veo y digo, pero aquí no podemos pasar. Y entonces me encontré un hombre, no, es que el puente se cayó. Y entonces me di cuenta que eso antes era un puente que se lo había llevado el agua y había un par de estructuras de estas de cemento, como semicírculos, pero rotos. Y el río no era muy grande, era pequeñito, pero digamos, el agujero que creaba el río era muy grande. Y ahí fue la primera vez que tuvimos que parar todos y mirar y decir, oye, ¿tenemos que dar la vuelta o podemos mirar? Y estuvimos mirando. Y
se vio que había un trozo que se podría pasar. Y con un par de locales que estaban por ahí, que empezamos a poner piedras y a manipularlo un poco, fuimos pasando las motos una por una. Y ahí fue muy divertido. Hacía mucho calor y cruzar el río con el riesgo de que te caiga la moto y de uno por uno y así fue muy divertido. Y además relacionarnos con la gente local que nos ayuda sin ningún problema, me pareció muy de aventura, que es lo que me gusta a mí, porque al final ir por caminos también tengo en casa, ir por la carretera se me hace más aburrido. Pero cuando han habido caminos rotos o imprevistos o situaciones en las que tienes que parar y tienes que hacer entre todos, por si hubiera ido solo no podía pasar. O sea, a lo mejor sí, pero el riesgo es muy grande. Correcto. Y entonces son sitios que si no vas en equipo no podrías. En el camino de la muerte, Hubiera sido imposible. quizá no imposible porque nosotros teníamos la moto pequeña y la moto pequeña la puedo más o menos arrastrar. Pero muy arriesgado. Porque un error, si tienes dos personas ayudándote, pues lo puedes salvar. Un error, si te caes para el lado del barranco cuando no tienes nadie y la moto da un par de vueltas, la encuentras abajo en la montaña. A 800 metros abajo. Sí, sí, sí. Y, y en una moto tan pesada, cualquier tontería puede ser fatal, porque si vas solo y la moto te cae y te pilla la pierna, Sí, por supuesto. no te puedes levantar. Y con una moto de 250 kilos, si tú no te puedes levantar, no la puedes levantar. Y entonces sería una situación donde estás tú en el suelo con una moto aquí y esperando que pase alguien que te ayude, porque si no, no puedes hacer nada más que llamar. Y el hecho de ir en equipo fue muy divertido porque son gente que tiene mucha experiencia, entonces cuando se ha reventado una rueda la hemos podido arreglar, cuando se ha tenido que reparar o cuando se ha tenido que mover una moto o si una no arrancaba, entonces entre todos nos íbamos ayudando y yo he aprendido mucho porque son gente que tiene mucha experiencia y que se veía que están acostumbrados y me ha gustado mucho la positividad del grupo. Me he dado cuenta que éramos un grupo donde nadie se quejaba, todo el mundo tiraba para adelante. Si conoces pilotos, sobre todo off-road, sabes que son un tipo de gente muy resistente. O sea, los pilotos off-road están acostumbrados al frío, al barro, a los golpes, a que la gente les pase por encima, a no rendirse nunca. O sea, es un tipo de gente bastante masoca. Yo me considero entre ellos. Entonces, nunca nadie dijo, es que está lloviendo, ¿por qué no nos quedamos? ¿Por qué no damos la vuelta? ¿Por qué este camino es peligroso? No. Vino gente y nos dijo, oye, no se puede pasar. Y le dijimos, creo que vamos a pasar. Sí, tal cual. Vamos a tardar un rato, pero creo que vamos. Y la chica me dijo, no, que es imposible, que nosotros hemos venido con la moto y Chavo pasó por al lado y le dijo, no, es que esta gente no son gente normal, nosotros vamos a pasar. Y terminamos pasando. Y me gusta ir con gente de este tipo, de que siempre adelante, nunca como mirar la parte negativa. A ver, hemos pasado un viaje duro, ¿eh? Porque en 4.000 y en 5.000 metros hace frío, nos ha nevado, nos ha granizado. Hemos pasado de 27 grados a 1 grado en una carretera donde llovía y la visibilidad era mala por niebla. Y aún así, nadie salía de tipo, oye, vámonos al hotel, dejemos esto, paramos. No, no, todo el mundo se paraba, ya no llueve, venga. Nos quitábamos la ropa de lluvia, nos poníamos la de sol y a tirar. Y si no, estábamos todos mojados, sí, todos bien, venga, gas. Y en la lluvia, ¡buah! A lo que daba la moto, ¿eh? Si se veía adelante, la gente iba como para llegar antes. Y, y el hecho de que Bolivia se haga así como más flexible, si podemos decirlo así, con las normas, para nosotros que venimos de un sitio que es muy cuadriculado, pero muy cuadriculado, en Europa tienes radares cada nada. Si te pasas 5 kilómetros por hora, tienes multa, tienes cámaras que te graban. Hay mucha policía. La policía, si la adelantas a 121, se te va a poner detrás y te va a parar. Te van a pedir el carnet, el seguro. Si la matrícula no se ve bien. ¿A vos sí te paró la policía? ¿En dónde fue? El único soy que me paró la policía, creo. Pero te paró de Coroico a La Paz, antes de que lloviera tanto, que fuimos a poner gasolina. Sí, sí, sí. Ahí había como un peaje antes y el primer policía me hace como, tira. Y tiro para adelante y viene otro, que era el polimalo, y me hace así. Y me paro y digo, ¿qué? Y dice, ¿me enseña la licencia? Y yo pensé, mierda, no. No, porque claro,
yo no llevaba mi mochila. Claro, la Entonces llevaba lo yo en la teníamos en mochila. el coche. Yo normalmente cuando viajo al extranjero, la cartera, lo que se puede dañar o así, el pasaporte, que es de papel, todo eso lo pongo dentro de una bolsita, escondido, para que no me lo roben y en un lugar seguro. Y en la moto no lo es mucho porque te puedes caer en el río, en el charco, te llueve todo el día. Entonces le dije al hombre, no lo tengo aquí, lo tiene en el coche de soporte, pero no hay problema, yo te lo enseño digital. Y le iba a enseñar y me dice, pero una foto no vale. Digo, ¿cómo que no? En Europa, si enseñas una foto, vale, pero no por la foto, sino porque el policía pone ese número y lo puede comprobar. Correcto. Entonces saben enseguida. Y él me decía que no. Y entonces Y explicarle a ese policía en ese momento. estaba en una situación donde el otro policía era simpático, se notaba que tenía ganas de discutir, tipo de, no, pero es que aquí, me dije, no sé cómo va en España o en Europa, pero aquí en Bolivia tienes que hacer las cosas correctamente. Y pensaba, si acaba de pasar gas a fondo por delante de la poli en un pueblo donde ponía máximo 40. ¿Qué me estás contando? Pues tenía ganas de discutir. Y me tuvo un rato ahí, entonces vino otro chaval, te vamos a tener que multar por no llevar la licencia, no por no tenerla, que es otra, es más cara. Y digo, pero si la llevo, si lo tengo aquí, te la enseño. No, la foto no me vale. Digo, pero tú ya ves que la tengo. Si te esperas un rato, viene el coche. Estuvimos discutiendo un rato y me enseñó una pantalla del móvil. Te voy a tener que poner la multa y me enseñaba como 30, y yo veía 30 BS, 30 BS y pensaba, pero si esos son $4. Pues vaya broma. O sea, si todo es por $4, te los doy y me voy. Y yo creo que querían que les pagara a ellos directamente. Y yo no tenía bolívares ni nada. Y no se los iba a pagar porque ese no que era simpático, pero el otro me estaba como tratando mal. Se me ponía a gritar y yo le decía que tranquilo, que no pasa Claro, nada, que por voy en supuesto. moto, que llamo un momento al coche, que me lo traigan y te lo enseño. No, porque aquí... Y al final le dije, vete para allá. Y hablé con el otro y me enseñaba esa pantalla de sí. Cuando se giró, ya puede ir, pum, arranqué y me fui. O sea que no pagué ninguna multa ni nada. Y te preguntaron por qué la placa era boliviana, creo. Porque yo les dije que no, que la moto es de aquí, que yo estoy de vacaciones, pero la moto es de aquí, que no hay nada raro. O sea, a ellos como que les tranquilizaba que la placa... Y entonces yo, para ver si me salvaba, les dije, no, es que esta moto es de Chavo Salvatierra, el que va al Dakar, que está aquí delante, que yo le llamo si quieres. Y se debieron cansar y al final, pues, a la que se giró y fue a hablar con el otro, yo tiré para adelante. Y como no tenían ni mi documento de identidad ni nada, No podían hacerte nada. no me pueden poner multa porque no saben quién soy. Correcto. Tenemos muchas cosas por hablar con Willy Fox, nuestro amigo que viene desde España para conocer nuestro país, para disfrutar de sus caminos a bordo de una KTM. Nosotros, amigos, vamos a seguir compartiendo. Se viene la segunda parte para que ustedes puedan compartir y disfrutar y escuchar también y conocerlo un poco más. No se despeguen de nuestras redes sociales, que se viene mucha información y, por supuesto, la parte número 2 junto a Willy Fox.